que hoy vamos a hablar de la novia. ¿Sí? ¿Sí? Camilo, que está en búsqueda, está en tema. Le voy a hablar bíblicamente quién es la novia. ¿Listo? Ojo, pilas porque no es que tengamos mucho. Pilas, pilas. Primer versículo, se fue. Mateo 25 del 1 al 13. Ese es nuestro versículo central, principal. Ojo, si quieren, si tienen un separador, déjenlo ahí porque vamos a estar volviendo a este que es nuestro versículo principal. Lo voy a leer completo, voy a leer esta parábola que es muy importante y después la vamos a desmenuzar. ¿Listo? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Cuando estaba preparando el versículo, veía que hay mucha gente que utiliza esta parábola como las vírgenes necias, y eso suena muy chistoso. Y dije, si le pongo así a la prédica, me van a echar, me van a vetar en YouTube. Pero claro, está hablando de que hay unas prudentes y unas insensatas, las vírgenes insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Miras, porque esa frase es clave: no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces uno empieza a analizar, cuando uno ha estudiado estos versículos, uno dice: no, claro, se puede referir a algo profético, está contando una historia, está hablando del reino de los cielos y cómo es el reino de los cielos. Pero pilas, porque aquí viene la primera revelación. Primera revelación. Para que llegue el 25, ¿qué tiene que haber? El 24. Revelación de Camilo, no se lo reveló ni carne ni sangre. Para que haya capítulo 25, tiene que haber un capítulo 24. Y aquí es donde nos van a explicar el por qué está hablando de esto. Ahí está no cuenta, nos vamos a volver un capitulito para el 24. Dejando su marquita ahí en el 25, nos devolvemos al 24. Entonces los voy a contextualizar. Van caminando Jesús con sus discípulos, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces pónganle cuidado. Van caminando y el orgullo de Israel es su templo, ¿cierto? Díganme qué lugar icónico de su ciudad para ustedes es su orgullo. Que si ustedes llegan a la ciudad dicen: voy a invitar a algo. Monserrate, las murallas en Cartagena, la Candelaria, yo también, ya ahora me he vuelto más del centro. La Sonata, muy bien, muy bien. Imagínense que ustedes van y están tratando de descrestar al invitado. No, mira las murallas de Cartagena. No, mira Monserrate. No, mira el Chorro de Quevedo y la Candelaria y todo eso esto. Y el otro, el que está recibiendo, se voltea y dice que su orgullo, ¿sabe qué? De esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¡Oh! Y los discípulos saben que es un profeta, o sea, saben que Jesús conoce. Dicen: ¿cómo así? ¿Cómo que sí que no va a haber murallas? ¿Cómo así que no va a haber Candelaria? ¿Cómo así que no va a haber Monserrate? Y ellos quedan con la chispita. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. ¿Sí ven eso? No pierdan eso. Entonces, como que iban caminando, habla y él dice: eso no va a quedar piedra sobre piedra.
Y todos se miraron y siguieron. Pero cuando estaban solos aparte, cogieron a Jesús y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que no os engañen. Entonces ellos entendieron que cuando Jesús decía no va a quedar piedra sobre piedra, era porque estaba hablando ¿de qué? De su segunda venida, del final de los tiempos, ¿cierto? Entonces Jesús, por eso entra al capítulo 25 para responder esta pregunta. Entonces lo que estábamos leyendo de la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, es la respuesta de Jesús a esta pregunta: ¿qué va a pasar al final de los tiempos? Ahora los voy a contextualizar. Esta es una prédica de esperanza, no es una prédica de miedo. La segunda venida de Jesús no es para temer, es para estar alegres, gozosos, esperando la venida de Jesús, ¿cierto? No hay de qué temer. Pero miren, la última frase es clave en el 24: mirad que nadie os engañe. Levante la mano el que ha escuchado que Jesús ya viene en alguna época de su vida o ha escuchado a través de los tiempos, ¿cierto? ¿Ha sido un engaño? Les voy a contar la mía, mi historia de engaño. Resulta que cuando yo conocía a Dios en la iglesia católica, nosotros éramos marianos y leíamos un libro que era el libro del padre, no me acuerdo, bueno, era un padre que se le había aparecido en teoría a la Virgen y le hablaba, y la Virgen le dio fecha: en 1998 va a ser la gran tribulación y Rusia es el gran dragón, así tal cual, explicaba quién contra quién. Y yo me acuerdo de pensar, ¿y yo para qué estudio? Si esto me va a acabar. Yo estaba en la universidad en ese momento y yo decía, ¿y cómo para qué estudio? ¿Cierto, mamá? Que decían en todo lado que se iba a acabar en el 98, en el 98. Y ese fue mi engaño. Y hubo mucha gente que nos vamos a las montañas y nos vamos a esconder y vamos a vivir solo de agua y pan, y gente que hacía ayunos de 40 días para prepararse para el 98. Ahora quiero escuchar ustedes qué han escuchado, de qué momento va a ser la segunda venida. ¿Qué han escuchado? ¿Qué? ¿Hace cuánto hay guerra? ¿Hace cuánto hemos tenido catástrofes naturales? Desde hace mucho tiempo. Señor, 2012, salió la película de 2012. ¿Por qué? ¿Por qué era el 2012? ¿Se acuerdan? El calendario maya, por una profecía de los mayas. Entonces los mayas, que esto ya acabó, esto ya, mejor dicho, ni pa' qué hacemos mercado. Compre papel higiénico y atún porque esto sí acabó. Yo no sé por qué la gente asocia al final de los tiempos con el papel higiénico. Qué cosa tan brava. ¿Qué? ¿En pandemia? ¿Hay pandemia? Entonces, ¿con qué vamos a entrar al baño? En el 2000, ¿se acuerdan que Windows iba a estallar y que eso iba a ser, mejor dicho, Skynet? ¿Señor? Que todos los computadores iban a colapsar y entonces el internet, todo iba... Sí, se acababa esto. Miren, pero que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe. Si alguien les habla de esto, sí. ¿Creemos que Jesús va a volver a venir? Sí. Creemos, lo anhelamos. ¿Listo? Pero no es para estar sembrando terror. Al contrario, cuando alguien les hable con temor, dígale, es bueno, es esperanzador saber que va a volver a venir Jesús. Pero aquí está la parábola que nos enseña cómo prepararnos para esa segunda venida. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a pasar, ¿está claro? Ahora, ¿se acuerdan que Pablo dijo que estaba cerca la venida de Jesús? Nosotros 2000 años después podemos decir que está más cerca que cuando Pablo lo dijo. ¿Sí o no? O sea, si alguien dice está cerca, pues tiene razón. Si Pablo lo dijo hace 2000 años, pues nosotros también lo podemos decir. Y hay que estar preparados. Sí, eso es de lo que nos va a hablar esta prédica. Esta parábola nos va a empezar a hablar de qué hacer para eso. ¿Sí? No con temor, sino con esperanza. ¿Cómo nos preparamos? ¿Listo? Empecemos. Entonces nos devolvemos
a Mateo 25, que es nuestro principal, y vamos a desglosarlo. Esta prédica es muy importante. No se les olvide esta prédica, porque el día que esto suceda, nosotros nos vamos a acordar y nos vamos a mirar diciendo, estábamos preparados, porque Dios a través de su Espíritu ya nos lo había dicho. Y ojalá sea nuestra generación. ¿No les parece emocionante vivirlo? Yo cuando estaba preparando le decía, Señor, me da un poquito de sustico, pero qué emocionante que seamos nosotros los que podamos vivir eso. Pero muy bien, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Contexto, ¿cómo así que 10 vírgenes salen a recibir al esposo? Es que era la tradición, ¿sí? En ese tiempo no había celular, entonces no se podían avisar que el novio venía. Y me tocó aprender, me he leído unas cosas sobre cómo eran los matrimonios de esa época y era negociado. Entonces el novio se iba a negociar con el suegro y se iban unos días a negociar. Bueno, ¿qué me va a dar? ¿Cuánto me da por la hija? Esto era más que una relación, una historia de amor, era un negocio entre familias. Mi hijita, más bien ahorre, porque ahí viene quiénes eran los que pagaban. Los hombres tenían que pagar. Entonces él se iba a negociar y decía, no, pero su hija tampoco es que valga tantos denarios. Mire, la que está veteranita, y empezaba a mostrarle peros. Entonces empezaban a negociar. Entonces él ofrecía y entonces decía, no, está pidiendo mucho. Entonces empezaban a negociar. En ese tanto se demoraban. Y las vírgenes, que no sabemos si eran como las damas de honor. ¿Sí me hago entender? Las damas de honor tenían que preparar el camino para el esposo. Ojo, y todos los invitados estaban esperando a que el novio llegara. ¿Cuánto duraba el matrimonio? 7 días. De hecho era casi un mes de todo, pero la celebración, igual que la de las cosechas, 7 días. Entonces todo el mundo estaba a la espera del novio porque hay rumba, ¿sí? Había comida, había vinito, había de todo. Entonces todos estaban preparados para eso. Pilas. ¿Cuál era la labor de las vírgenes? Preparar el camino para la llegada del esposo. Preparar. ¿Qué tenían que hacer? Alumbrarle el camino con las lámparas para que el novio llegara y entrara para desposar a su amada y empezar la celebración. Muy bien. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a adelantar un momentico. Ahora sí, pilas. Vamos al principio o al final de la Biblia, ¿qué creen? Nos vamos para el final, Apocalipsis 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. O sea, en Apocalipsis nos están hablando de esta misma parábola que está hablando Jesús del final de los tiempos, ¿cierto? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y él contesta con esta parábola y les habla de un esposo que llega y unas vírgenes que tienen que estar listas, y su esposa se ha preparado y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La historia de la Biblia, toda la Biblia es una historia de un matrimonio que se sella con las bodas del Cordero. ¿Entre quién y quién es el matrimonio? La iglesia y Jesús, ¿sí? Para los chicos, la gran historia de amor de la Biblia es entre Jesús y su iglesia. Entre Jesús y la iglesia. ¿Quiénes son las que tenían que estar preparadas? La iglesia, que se está preparando para abrirle el camino a la llegada del esposo, para desposarse con él. Entonces, nuestra tarea no es tener miedo, es preparar el camino. ¿Está clarísimo cuál es la tarea de todos los cristianos? Muy bien, prepararle el camino para que llegue a casarse con la iglesia. Miremos otro versículo, ¿están listos? Segunda de Corintios 11, versículos 2 y 3. Pilas,
porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿De quién está hablando Pablo? De la iglesia, y la está preparando. ¿Para qué? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Utiliza la misma analogía, la iglesia como una virgen que se prepara para casarse con Cristo, ¿cierto? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, es posible que nos podamos confundir y no ver cuando el esposo venga. Está buenísimo, me voy a devolver. Ahí donde estábamos, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí hay 3 elementos en esta parábola: las vírgenes, ¿qué más? Sí, la lámpara y el aceite. Tenemos que desglosar esos 3 puntos. Yair, ¿cómo así? Las vírgenes ya sabemos quién es. Estamos la iglesia que prepara, ¿cierto? Para el gran matrimonio. ¿Qué es la lámpara? La lámpara es nuestro ministerio, es lo que nosotros hacemos, es como nos preparamos para algo que va a venir en la siguiente parábola de Jesús en el capítulo 25, que es nuestro servicio y lo que hacemos por edificar la iglesia. Y yo me emociono muchísimo cuando esto pasa, porque digo, hay algo, y es la lámpara, que es nuestro ministerio. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos una iglesia de servidores. Aquí ustedes sienten mucho cariño por servir, por venir a hacer. Yo me emociono también preparando la prédica, alistando las canciones, me estoy ampollando los deditos. Eso significa que estoy ensayando más seguido que antes. Y veo que es nuestra preparación, ¿cierto? Es nuestra lámpara. Pero nos falta hablar del aceite, ¿sí? Que ya lo vamos a desglosar más adelante. Pero entonces, pilas. Vienen unas que fueron insensatas, que no tuvieron el aceite, tenían un ministerio. ¿Eran parte de la iglesia? Sí. Ojo, eran parte de la iglesia, sí. Pero había una diferencia con otra parte de la iglesia. ¿Qué tenían unas que no tuvieran las otras? Aceite. Que al final de esta prédica tenemos que buscar es el aceite, porque ambas son vírgenes, ambas están preparando el camino, o sea, ambas son la iglesia, pero va a haber una que tiene algo y otra que no lo tiene. Tomando las lámparas consigo, decir, las prudentes tomaron aceite y las vasijas juntamente con las lámparas. ¿Listo? Seguimos. Ahí donde íbamos. Y tardándose el esposo, ¿quién se demoró en llegar? Jesús. ¿Se está demorando en llegar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Por qué creen que Jesús se ha demorado? Especulemos, no está en la Biblia. Sí, por misericordia. ¿Por qué más? Porque está... Sí, para recolectar más hijos, para que más podamos entrar en su gloria, porque Él dice, yo los quiero a ustedes. ¿Y es labor de quién? De la iglesia, traer más gente para que conozca el amor de Dios, ¿sí? Para que se cumpla. Pero Él está dándonos tiempo extra. Es como cuando ustedes han visto jugar al Real Madrid, que lo hacen empatar a las malas, y 8 minutos de reposición para el Madrid para que empate. Esto es lo que está pasando con Jesús, está dando tiempo extra a ver si empatamos, ¿sí? Entonces claramente se está tardando. Miren la analogía, y Jesús lo sabía. El esposo se tarda, sí señor. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas cabecearon? Todas, las prudentes y las insensatas. Ese no es un dato menor. Estaba preparando la prédica y les iba a traer una foto de Jules cuando lo sedaron. Se queda con la lengua afuera y se veía todo trabado. Mi perrito, para los que sepan quién es Jules, es el perrito chiquito. Y les iba a poner una foto. Así estamos como iglesia.
en ese momento, esto que está hablando Jesús va a decir que estamos adormecidos. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estar listos del todo, que vamos a estar cabeceando, ¿sí? Como que queremos esperar y preparar el camino, pero nos vence el sueño y nos gana, y cabecearon. ¿Y qué pasó después? Se durmieron. Hay muchos estudios sobre esto, he visto muchas prédicas al respecto para preparar esta, y puede ser que tengamos un tiempo en el que el Espíritu Santo se va a correr a un ladito y nos va a dejar como iglesia para prepararnos para ese tiempo, ¿sí? Y después va a venir una efusión nueva del Espíritu Santo. Puede ser que tengamos un tiempo de adormecimiento como iglesia, o que tengamos una persecución muy fuerte como iglesia y nos mermen mucho y nos lleven a algunos lugares. Cuando veía prédicas sobre esto de grandes iglesias decían, qué curioso, se abrieron primero los centros comerciales que las iglesias en la pandemia. ¿Cuáles eran las ganas de bloquear a las iglesias? Y estaban hablando de cómo podemos sufrir un ataque en algún momento, cómo en algunos países se está prohibiendo predicar la palabra. O sea, usted puede hablar de cualquier tema en la calle, usted puede decir que usted se identifica como un caballo. ¿Se han visto esas historias locas? Gente que se identifica como un caballo y nadie le puede decir que no, pero usted no puede predicar en un lugar público a personas que no le pidieron su prédica, porque usted puede ir a la cárcel. O sea, yo puedo decir que soy un caballo y comer pasto y hacer lo que a mí se me dé la gana, pero no puedo predicar el evangelio. Cosa tan absurda. Y religión que nos tocó. Yo en el colegio yo religión, y en la universidad vi cristología, propedéutica de la fe. Ahora no. Ahora antes pueden demandar a la institución educativa por hablar de Dios. Sí, señora. Sí, sí. En Estados Unidos, tranquilo, tranquilo. ¿Aquí también? O sea, ¿ya no hay religión en los colegios colombianos? Ética y valores. En los públicos. Todo eso. Sí. Sí, ya ahí, si son confesionales, pueden hacerlo. Público no. Miren, esto está pasando. Y la iglesia se va a adormecer. No sabemos cuándo. Recuerden, el que les diga una fecha es un mentiroso. Sabemos, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Nadie sabe el día ni la hora. Entonces vamos a partir de la premisa que este es un mensaje esperanzador, ¿se acuerdan? Y no, nadie nos va a decir, mire, el otro miércoles, gran venida de Jesús, horario 7 y 9. No hay eso, ¿sí? Hora centro, ¿sí? Entonces no va a ser así. Sí. Que Dios nos coja confesados, diríamos. Muy bien, entonces, se durmieron. Entonces, cabecearon todos y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor. Parece que fuera algo mediano, o sea, algo no importante. ¿A qué hora? A la medianoche. Y me puse a hacer un estudio de qué significaba la medianoche para el pueblo judío. ¿Qué? De mayor oscuridad. Es como si fuera la mitad, la mayor oscuridad de la noche. Incluso temían. Entonces ellos, ¿la segunda qué? Vigilia, sí señor, porque ellos dividen en horas. Bueno, pero el tema aquí es que es un tiempo de oscuridad. Y puede haber confusión, ¿sí? Puede ser un momento crítico en el que estemos discutiendo cosas como, no sé, iba a poner un ejemplo de la Iglesia Católica, que en la Iglesia Católica hubo algo que postularon para decir que María era corredentora. Claro que sí, eso fue una discusión del concilio y uno cantaba, María, tu intercesora, María, tu corredentora, y lo cantaba uno en la Iglesia Católica, o sea que ella nos había redimido junto con Cristo. Puede ser, estoy diciendo, que en ese momento haya un momento de confusión, como de que están metiendo un dogma de fe nuevo para saber en qué creemos. Ese es intercesora. No, es que bueno, ahora, ¿ellos en qué creen la Iglesia Católica? En la intercesión de los santos,
¿sí? Entonces ellos dicen, como es intercesión de los santos, pero que, voy a hacer un paréntesis, ¿qué es intercesión de los santos? Que nosotros oramos unos por los otros. Si tú me dices, Jair, ore por mí, yo digo, orar por mí porque tengo un dolor de estómago, y tú oras por mí, es intercesión de los santos. Claro, ya te voy a explicar. Exacto. ¿Qué pasa en la Iglesia Católica? Que categorizan. Hay niveles como escalones. Hay unos que están más arriba que otros y tienen cierto poder. Yo me acuerdo que yo tenía un libro que se llamaba Un santo para todos los días. La Iglesia Católica tiene un santo, o sea, hay el día de San Francisco de Asís, el día de San Pascual Bailón, que se santificó bailando. Sí, son cosas súper curiosas que tenía la Iglesia, con cosas muy interesantes. Yo me leí la vida de Santa Bernardita, de Domingo Sabio, que uno dice, gente que se pudo haber entregado a Dios, está bien, pero ¿cuál era el problema? Que le dan una categoría y van poniendo como peldaños. ¿Qué pasa con la Virgen? Exacto, está el de que lo saca la soltería, está el que, y sirve para cualquier cosa. Judas Tadeo era para el trabajo, mamá, ¿cuál era? Ven, no va a traer el novio. Entonces así, pero pilas, ¿qué pasa con la Virgen? ¿Y por qué citan a la Virgen? Ojo, ¿creemos que la Virgen fue santa? Sí, todos somos santos. ¿Se acuerdan que es ser santo? Ser apartado. ¿Juan Pablo es santo? Sí, es apartado para el Señor. El Altísimo es apartado para el Señor, que toca el bajísimo, ¿sí? Apartado. Entonces imagínense alguien, ojo, porque esto tiene que ser muy importante para nosotros. Aquí siempre se ha pensado que los cristianos odian a la Virgen. ¿Cómo vamos a odiar a la Virgen? Si fue seleccionada por Dios para ser la mamá de Jesús. ¿Qué tipo de mujer tenía que ser para haber sido seleccionada como la mamá de Jesús? Tuvo que haber sido una persona preparada, que entendía la palabra. Claro, ¿dónde viene el problema? En lo que los humanos empezaron a hacer con la Virgen. Ahí estuvo el problema, ¿sí? ¿Y por qué dicen que ella es intercesora? Porque citan la parábola, el episodio bíblico donde no tenían vino. Y Jesús dijo, no ha llegado mi tiempo. ¿Y qué le dice la mamá? Soluciónenme a ver, con la autoridad de una mamá, ¿sí? Entonces ella le dice, venga a ver, que no ha llegado mi tiempo, que no tienen vino, que no los vamos a dejar quedar en vergüenza. Y él, por amor a su mamá y todo, cede y hace su primer milagro. Por eso la Iglesia Católica dice que ella es intercesora, ¿sí? Pero no están entendiendo el principio de la intercesión de los santos. Ahora, nosotros no le damos esa categoría. Nosotros sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesús, y que ha habido mucha gente. Es más, usted lee la vida de Elías, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jeremías? De todos, esa gente no dice, qué nivel. María pudo ser una vez igual, sin diosificar a nadie. Gente que ha sido especial y ha tenido una relación particular con Dios. Pero ojo con esto que estoy diciendo. Puede ser que haya un momento de oscuridad en la iglesia donde nos detenemos a pensar en bobadas. Que si este es santo, que si este es intercesor, que esto no, que los ministerios, que ojo con algo que voy a decir, que Dante se burla mucho de eso. Ojo con los apellidos de las iglesias. Adventista de yo no sé qué, de los renovados, de los carismáticos, y le ponen apellido. Ojo, ¿las 10 vírgenes tenían apellido? No, eran vírgenes todas, era una sola iglesia. ¿Sí me hago entender? Puede ser que una de la confusión que tengamos es el apellido. Los que sí son de tal doctrina, de la sana doctrina, de los renovados de los últimos días, de los que esperan yo no sé qué. Ojo, puede ser que ahí es donde encontremos esa confusión del final de los tiempos, que puede ser de lo que se está hablando. Pero pilas, todas aquellas veces se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, se oyó un clamor en el momento de mayor oscuridad y confusión. Se oyó un clamor que dijo, aquí viene el esposo, ¿salid qué? ¿Se quedaron dormidas las vírgenes? Pero después de que gritaron, ahí se paran. Puede ser que estemos en un adormecimiento, puede ser que nos falte algo, pero cuando venga y sintamos, viene, porque ahí va a venir la revelación. Cuando se empiecen a cumplir muchas cosas de la palabra, nosotros vamos a decir, ya está viniendo, pilas, despertémonos, ¿sí?
Ay, ya les voy a leer eso. Mejor dicho, pilas, adelantémonos. Efesios 5, del 13 al 14. Efesios 5, del 13 al 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, ¿quién? Tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Que cuando encontré este pasaje dije, está penitas para lo que estamos viendo. ¿Cómo estaba? Oscuro. ¿Y cómo empieza hablando de quién es la luz? Jesús, Cristo es la luz. Y entonces llega la luz en medio de la oscuridad. ¿Y qué nos dice? Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No se nos olvide eso. Por más de que estemos en la oscuridad, por más de que estemos adormecidos, si somos la iglesia, va a venir Jesús y nos va a decir: despiértate, Oscar, despiértate tú que duermes. Mamá, despiértate tú que duermes, porque llegué yo a alumbrar. Sí, eso va a decir Cristo, ¿no? Llegué yo a alumbrar. Y así va a ser la segunda venida. Uy, esto se está poniendo muy bueno, señora. Amén, amén, amén. Sí, yo creo que escuché una prédica hace poquito sobre la gente que no le gusta alabar ni adorar, se va a aburrir mucho en el cielo, porque en el cielo vamos a tener, claro, musicoterapia. Claro, hay muchas cosas para profundizar en eso. El poder de la música, nosotros que estamos en este tema hemos hablado tanto para el bien como para el mal. Yo me acuerdo en mi época de metal, tocar con el bombo y la gente se empezaba a cascar. La adrenalina que yo sentía era impresionante. De verdad que era una cosa muy heavy. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar música fuertecita, no nada gutural así, pero ya fuertecita, yo me mandaba contra las paredes así en la habitación. Me gustaba como calentando para los pogos. Terrible, pero eso puede llegar a generar en nosotros. Pero no me quiero salir, pilas. Sí. Pero nosotros también podemos hacerlo. O sea, yo no creo que podamos condenar un ritmo. Lo que, claro, eso sí, ahí es donde está el tema. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. O sea, ¿arreglaron qué dijimos que eran las lámparas? Su ministerio. Se despertaron, dijeron: listo, mi ministerio. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, dadnos de vuestro aceite. Eso es lo que vamos a ver. Mejor dicho, se lo va a botar de una vez. ¿Qué es el aceite? Ojo, nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios. No se les vaya a olvidar eso. Yo sé que el aceite tipifica al Espíritu Santo a lo largo de toda la palabra, pero ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas lo que dice al final Jesús a las que no tienen aceite? No los conozco. Y entonces, ¿a quién sí conoce? A las que tienen intimidad con Él. A las que tienen intimidad con Él. Esto es hermoso, porque para tener el aceite es la intimidad. Y aquí viene lo que vamos a ver. Esto es muy bueno, Señor. Exacto, el Espíritu es el que nos da esa intimidad. ¿Y se acuerdan qué es el Espíritu? Las arras que nos dejó Dios. Jesús nos dejó unas arras como promesa de que vamos para el cielo. Y Él nos las va a dar. Y Él, pilas, porque esto es muy importante. Miren, de verdad que esta prédica tiene que imprimirse en nuestros corazones, porque tener intimidad con Jesús nos da que Él nos conozca a nosotros y nosotros a Él, y Él nos va a reconocer. Y por eso se va a explicar lo que viene. ¿Listo? Entonces, ellas les piden un favor, ¿cierto? Unas a otras. Pilas, porque sigue Juan 8:12. Juan 8:12. Pilas, porque Jesús
Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en ¿qué? En tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Queremos salir de esa época de oscuridad que va a tener la iglesia? Tenemos que estar pegados a Jesús. Y pilas, porque la iglesia se va a confundir. Pilas, y les voy a decir algo con mucho cariño. Puede ser que los pastores nos confundamos. Ustedes aténganse a la palabra. Yo he visto muchos pastores que se han torcido a lo largo de su carrera, y que Dios no permita que a mí me pase, pero ustedes, si yo digo algo que está en contra de lo que está en la palabra, sean sabios, no hagan caso a esas cosas, ¿sí? Hay pastores que, era pastor el que se incendió con toda la iglesia de él, que porque Cristo venía, entonces que Dios le había mostrado que tenían que matarse todos, los encerró la iglesia y les prendió candela. Yo me acuerdo del de la candela, pero no sé. Sí, pero es que esos eran como con extraterrestres. Esos eran los de los extraterrestres, los de que toman. Pero miren, por eso les digo la locura que hay. ¿Quién nos va a alumbrar a nosotros? Cristo. El que me siga no andará en tinieblas. En la iglesia donde estemos, si nos cojan esa época, miremos que sigan lo que dice la palabra. La palabra, volteemos a mirar, que no contradiga lo que está en la palabra y lo que hemos estudiado durante tantos años. ¿Está clarísimo? Nuestra única iluminación es Cristo. ¿Clarísimo? Volvemos a Mateo 25. Aquí viene la respuesta de las prudentes. ¿Cuál sería la actitud cristiana? Si alguien me pide algo, ¿cuál sería? Compartir. Pero miren lo que responden la iglesia. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que le venden y comprad vosotras mismas. O sea, le sacaron el cuerpo. ¿Sí? Es como dice: venga, con el aceite que usted tiene alcanza para la lámpara, présteme de su aceite. ¿Por qué no les pueden dar el aceite? ¿Por qué no lo pueden dar? Porque era la intimidad con Dios, y eso no se puede transmitir. Yo les puedo hoy transmitir la palabra de Dios, yo les puedo dar conocimiento, pero puedo trabajar al intelecto. Pero eso me garantiza que ustedes tengan intimidad con Dios. No, yo no le puedo, eso no se transmite, no se puede transmitir. No se puede transmitir la intimidad con Dios. Por eso ellas tenían que dar esta respuesta, porque lo lógico es: venga, si somos iglesia, toma del mío, te presto y preparémonos para la venida. ¿Quieres intimidad con Dios? Ve tú mismo y la consigues. Si a uno le preguntaran eso, si a uno le dijeran: pastor, deme de su intimidad con Dios, le digo: no, pues hermano, si al caso lo invito un día que me vea en el devocional como para que mire yo qué hago, pero que yo le diga: y ha pasado sobre ti la intimidad. Eliseo, él pide la doble porción y la recibe. Señor, pero no la intimidad. Pero no, igual ellos sí venían, Eliseo tenía también, ¿sí? Pero miren que, ¿se acuerdan cuando tratan de comprarle el don de sanación? ¿Sí? Entonces eso no se transmite, eso no puede venir así, ¿sí? No es algo que se entrega. Yo no les puedo transmitir eso. Por eso estas vírgenes insensatas se quedan por fuera, que es lo lindo. Miren lo que vienen. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Sí, y ya viene la otra parte. Pero ¿qué está diciendo? Ojo, las que tenían la intimidad y conocían y estaban listas para el esposo, entraron. Pilas, porque viene el consejo de Dios después de todo esto. Viene Jesús a decirnos: mire, ¿sabe qué tiene que hacer esto? Pilas. Salmo 25, 14, 15 para desempatar. Salmo 25, 14, 15. Muy bien, la comunión íntima de Yahweh es con los que le temen. ¿La qué? La comunión íntima es con los que le temen. Pero no es temor de hoy, qué susto, sino de temor de ofender, ¿cierto? Temor de no cumplir con lo que Él quiere.
es el temor de Dios. Y a ellos hará conocer su pacto. Miren qué belleza. Al que tiene intimidad con Dios le va a hacer conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahweh, porque Él sacará mis pies de la red. Si tenemos intimidad con Dios, Él nos va a sacar de la temporada de confusión. Es que es una historia de amor la Biblia, es una historia de amor. ¿Sí? Amigo. Claro. Y busca generar esa intimidad y se conoce uno. ¿Sí? Ay, qué belleza. ¿Sí? Ahí le pone apellido al temor para que no se entiende temor de qué susto, sino el temor de reverencia. Miren, esto es de lo que habla. Este es el secreto. Si tenemos intimidad con Dios, si tenemos una relación íntima con Él, vamos a lograr estar preparados y nuestro aceite siempre va a estar lleno y nuestra lámpara, que es el ministerio, siempre va a estar dando frutos. Cerremos Mateo 25, 1-13, la última parte. Ya estábamos ahí, este no cuenta, ¿cierto? Última parte. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Esto es duro. Una parte de la iglesia. ¿Qué porcentaje de la iglesia? El 50. No sé si eso va a ser así, pero qué curioso que en la parábola hable de justo la mitad. Porque lo normal diría uno, una de 10 de la iglesia que se me descarrile, 2, pero la mitad. Y aquí viene lo grave. Y respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Pero ¿cómo les va a conocer si no tienen intimidad con Él? ¿Se acuerdan? A mí me gusta mucho cuando alguien dice: es que Dios dijo tal cosa. Dice: mi Dios no es así, mi Dios no diría eso. Eso significa que conoce a Dios. Y yo creo que Dios también habla así de nosotros. Yo necesito a alguien para que haga esto. Yo sé que Yair lo va a hacer. Yo sé. Yo necesito hacer un asado para 30. Yo sé que Andrés lo va a hacer. ¿Sí? Dios conoce cómo es nuestra forma, cómo es nuestro modus operandi. ¿Sí? Él nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Pero viene lo más importante. Ojo, consejo de Jesús. ¿Cuál es el consejo de Jesús para estar listos para ese momento? Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Para alguien que llegue a decirles que ustedes con temor, que esto ya se acabó, que mire, que viene otro virus, que se están matando, que están haciendo, digo: sí, yo estoy velando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Vamos a ir a atacar a los que están lanzando virus? ¿Vamos a mandar nosotros una bomba? ¿Vamos a decir? No, estamos velando. ¿Qué? Jesús nos preparó en la palabra. Ay, que ya viene, que mire, que va a pasar. Sí, ¿yo qué estoy haciendo? Velando. Pero no velando es dejar de dormir, ¿cierto? Es estar ¿qué? Preparados, como las sensatas, ¿cierto? Como las prudentes, teniendo ¿qué con Dios? Intimidad. Y floreciendo en nuestros ministerios. ¿De qué se está hablando ahora como iglesia, como comunidad de renuevo? 3 cosas: velar, que es estar preparado; servir, que es el ministerio; y amar al otro. Son las 3 parábolas de Mateo 25: las vírgenes, el siervo con los talentos y la división entre las ovejas y las cabras, que dice: porque estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel, esa es la tarea. Está resuelto. ¿Sabemos cuándo es el día o la hora de la segunda venida? No, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Asustarnos? No. ¿Somos del Evangelio de la Esperanza? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Prepararnos, estar listos, conociendo la palabra, teniendo intimidad con Dios. Miren, porque de verdad que hay mucha gente en las iglesias calentando butaca. Esto debería ser un llamado de atención para el que no tiene intimidad con Dios, que viene aquí los domingos, dice: ay, tan bonito, y ya. Porque puede ser de las vírgenes insensatas. Para ser de las vírgenes bien, hay que tener intimidad, hay que conocer la palabra, hablar con Dios, que yo lo conozca y Él me conozca. ¿Estamos preparados como iglesia? Velen.
Yo no puedo garantizar que ustedes sigan viniendo ni que yo voy a seguir siendo, pero cada uno preocúpese por estar velando, por tener intimidad, por florecer en el ministerio y por servir y amar a los demás. Esa es la tarea. Si tenemos esa tarea hecha, ¿tenemos que tener miedo? Si tenemos esas tres cosas, ¿tenemos que tener miedo a la segunda venida? No, no le tenemos miedo, ¿no? Y confiamos en el arrebatamiento, que esa será otra prédica. ¿Listo? Muy bien, vamos a ministrar. Y vamos a estar ministrando y bendiciendo esta palabra que debería arder nuestro corazón por dentro. Porque son tiempos de cambio, son tiempos de confusión, de escuchar muchas voces. Uno ve un video en YouTube y habla de las conspiraciones, y otro hablando de extraterrestres, y otro hablando de no sé cuántas cosas, y es un tiempo de confusión. Y a mí me hacen preguntas que a veces no sé responder tampoco. Es muy difícil. Y yo lo que siempre digo es: Dios es muy grande y su amor es muy grande, y tiene cosas para nosotros que no podemos entender. Pero cuando estaba preparando esta prédica dije: independientemente de lo que pase, si estamos agarrados a Jesús, estamos tranquilos. Pase lo que pase, si tenemos a Jesús, ya tenemos la tarea hecha. Así que, Señor, hoy te pido que toques nuestros corazones, que nos hagas entender los signos de los tiempos, que des sabiduría a tu iglesia, Señor, para discernir, para identificar cuando viene alguien a engañar y cuando viene alguien a traer palabra de esperanza y de sabiduría. Yo hoy clamo por tu iglesia, Señor, para que de verdad haya gente comprometida y que te conozca, Señor, y que tú la conozcas. Dejar de ser tibios, Señor, para que ardamos en ti, para que nos des fuego en nuestro corazón por buscarte, Señor. Permítenos hoy como iglesia tocar un tiempo de intimidad contigo, Señor. Permítenos escondernos bajo tus alas y vamos a contarle a Dios nuestras cosas, como si fuera con un amigo. Señor, tú conoces nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Tú conoces nuestras alegrías. Tú conoces nuestros sueños, Señor, y se los vamos a ir contando. Contémosle cómo nos fue durante las primicias, qué pudimos vivir, qué pudimos sentir. Señor, yo te doy gracias porque tú siempre estás a la puerta. No es sino abrir nuestro corazón y tú estás ahí. Gracias porque estamos en un tiempo en el que tú te revelas a tus hijos, y cuando te buscamos, tú nos escuchas. Ocultaré estas cosas que estoy por hacer a mi amigo, y ahí ponga su nombre. Ocultaré estas cosas a Yair. Si hablamos todos los días, le ocultaré estas cosas. Señor, abre nuestros oídos para escucharte. Que sea una conversación, no un monólogo, que sea un diálogo entre tú y yo, Señor. Aflora nuestra intimidad contigo, que te busquemos a cualquier hora del día, pero que te busquemos, Señor, y tengamos intimidad. Que sea un compromiso de este nuevo año de sacar más tiempo para hablar con Dios. Señor, que tu presencia se manifieste en nuestras vidas. Hoy te pido por cada hogar aquí representado, Señor, que en nuestros hogares se hable de tu palabra, que en nuestros hogares se viva tu presencia, Señor. Ayúdanos a tener buenas estrategias, buenos planes para lo que está por venir. Bendice a esta iglesia, Señor, y llévanos por el camino que tú has trazado. Permite que entendamos estas verdades de fe y caminemos contigo siempre.
he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Señor, como un perfume a tus pies. Que cada vez que llegue una oración, una alabanza como esta, sea un perfume a tus pies. Señor, bendice a esta tu iglesia. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Señor, no nos queremos conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día de buscarte, de encontrarte, de escuchar tu palabra. Señor, yo te pido que nuestros corazones se llenen de ti, que nos lleves por el camino que tú has trazado y que camines de nuestra mano. Hoy bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.